Hola de nuevo, tupangueros y tupangueras. Para quien no haya visto el primer vídeo, soy Charlie, el director de las escuelas de patinaje en línea de Tupanga Ocio y Tiempo Libre. Y os invito a ver esta serie de tutoriales que hemos querido hacer en agradecimiento por el apoyo que hacéis a nuestras escuelas. Así que, ¡vamos allá! Willy, acuérdate de saludar. ¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que nos habéis consultado frecuentemente, tanto nuestros alumnos de las escuelas de adultos como los padres y madres de los niños y niñas de nuestras escuelas infantiles, y es el cómo y cuándo rotar las ruedas de nuestros patines. A continuación os voy a explicar ciertas cosas sobre las ruedas para que las entendáis un poco mejor y el tipo de desgaste que sufren y qué debemos hacer en función de ese desgaste o del tipo de patinaje que realicemos. Así que, ¡comenzamos! Como hemos comentado en otro vídeo, las ruedas están normalmente formadas por dos partes: el núcleo o chasis de la rueda, generalmente hecho a base de un compuesto TPU duro, con orificios o radios para aligerarlo, y la banda de rodadura. La función del núcleo es la de alojar los rodamientos y dar soporte a la goma de la banda de rodadura. La parte que nos atañe en este caso se trata de la banda de rodadura, fabricada normalmente con goma. En función de la carga de silicio entre otras sustancias, varía su respuesta y comportamiento. Esta parte de la rueda, por un lado, tiene la función de mantenernos pegados al suelo, es decir, tiene un coeficiente de rozamiento determinado y variable que se calcula en función del tipo de trabajo al que se vaya a someter, y también tiene un coeficiente elástico, puesto que otra función principal de esta parte es la de amortiguar las pequeñas vibraciones que transmite el suelo. Debido a ese coeficiente de rozamiento, la rueda sufre un desgaste, el cual hace que se reduzca su diámetro. En una situación ideal de desgaste uniforme, este sería el único aspecto que podría influir en nuestro patinaje, puesto que al cambiar de diámetro, la rueda se comportaría de manera diferente. Pero no vamos a entrar a este nivel de detalle, porque sería demasiado extenso y porque tampoco creemos que sea necesario. Pero si te apasiona el tema, apúntate a nuestras clases, donde te lo explicaremos todo encantados. Volviendo a lo que nos atañe, lo que ocurre es que las ruedas de los patines no tienen un desgaste ideal, y tienden siempre a gastarse más por la cara interna que por la cara externa. Tampoco entraremos en esta ocasión a analizar los diferentes motivos por los cuales pasa esto. En definitiva, la rotación de las ruedas es necesaria para poder aprovechar bien todo su volumen de goma útil, por todo lo explicado anteriormente. Vamos a hablar de la rotación de las ruedas. La rotación de las ruedas es muy importante, porque permite que se aproveche de manera mucho más práctica todo el volumen de goma. También podrías cambiar de juego de ruedas cuando las que tienes se gastasen por dentro únicamente, aunque no te lo recomendamos, ni por tu propia economía ni por el tiempo invertido en cambiar de ruedas cada 2×3. No tendría sentido. Además, la rotación permite desgastar las ruedas de manera uniforme, consiguiendo una mayor seguridad y control de los patines. Existen varias formas de rotar las ruedas de los patines, y aquí os voy a explicar cómo podéis rotarlas. Es difícil fijar una periodicidad, puesto que depende de múltiples factores, como son la técnica, el peso de patinador o patinadora, el tipo de patinaje en línea que se realice o el tipo de suelo. Pero, en general, si quieres que las ruedas te duren más y quieres tener más seguridad y control patinando, te recomendamos estar pendiente de cómo se van desgastando, cada 4 o 5 horas de uso real, rodando, es decir, sin contar paradas. A continuación, os iremos explicando los diferentes tipos de rotación. He fabricado esta especie de accesorio para poder mantener los patines en esta posición para facilitaros la visualización de las rotaciones y tener las manos libres para la explicación, pero vosotros podéis hacerlo poniendo los patines en alguna superficie plana. Luego lo veremos. Vamos a tratar de explicar los diferentes tipos de rotaciones en función de si queréis una configuración recta o flat o una configuración rockering. En el vídeo donde hablo de los tipos de chasis, os he explicado de qué va este tipo de configuración. En cualquier caso, como os he dicho antes, para todas, os recomendamos poner los patines sobre una superficie plana, para tener todo el trabajo organizado.
teniendo todo ordenado, tornillos y dejándolos en su lugar sobre la mesa. Vamos a comenzar con la rotación rápida, la cual es válida tanto para configuración flat como para rockering. Comenzamos con esta rotación, puesto que es la más sencilla y rápida. No requiere mucho tiempo, y es la que puedes hacer incluso una vez en la calle, puesto que no requiere darle muchas vueltas a la cabeza. Para realizar esta rotación de ruedas basta con sacar la rueda y girarla sobre su eje 180 grados. Esta rotación es la más sencilla para hacerla a menudo. De hecho, la puedes poner como pauta cada 7-8 veces que salgas a patinar. De esta forma, tus ruedas durarán más y apenas notarás la asimetría que se produce en el perfil de las ruedas por el desgaste hasta que tengas que cambiarlas. Muy importante, si viste nuestro vídeo sobre los tornillos, debes tener en cuenta el tipo de tornillo que llevan tus ejes, tanto la profundidad del alojamiento de la llave como el tipo de material del que esté hecho el tornillo, y también el tipo de llave, puesto que este tipo de rotación conlleva un número de aprietes elevados, dada la frecuencia, y eso puede generar holguras. Te recomendamos siempre usar llaves de buena calidad, y no forzar los pares de apriete de los tornillos, de lo contrario puedes terminar alisando la cabeza del tornillo y no puedes sacar la rueda, lo cual puede suponer una buena avería de soluciones complicadas habitualmente. Más adelante os contaremos cómo intentar solucionarlo si os encontráis en este apuro. Esta rotación es válida para la configuración flat, en la que disponemos del chasis recto y las 4 ruedas a la misma altura, y también vale para la configuración rockering. Para las siguientes rotaciones asignaremos un número de posición de rueda, siendo la 1 la primera rueda en el sentido de la marcha, es decir, la que está delante. La 2 y la 3 serán las posiciones centrales en este orden, y la 4 será la última rueda, correspondiente a la posición de la rueda que va debajo del talón. Ahora veamos la rotación clásica 1, 3, 2, 4, válida para configuración flat. Este tipo de rotación es muy utilizado. Hay que asegurarse que el lado más gastado de las ruedas queda hacia el exterior del patín. Para ello basta con que no gires las ruedas al cambiarlas, sino que te fijes que la cara externa de la rueda antes de cambiarse pase a ser la cara interna una vez cambiada. En esta rotación, y según las posiciones que os hemos comentado antes, la rueda 1 del patín derecho, el que veis a la izquierda al tenerlo boca abajo, pasa a la posición 3 del patín izquierdo, y la rueda 2 pasará a la posición 4. Esta rotación no es válida para patines con configuración rockering o patines rockeados, puesto que romperíamos esa diferencia de altura en el apoyo de las ruedas característica de esta configuración. Hay una variación que se explica más adelante para la configuración rockering. Ahora vamos a ver la rotación clásica 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, válida para la configuración flat. Este tipo de rotación es una variación de la 1-3-2-4 y aporta un resultado mejor que esta, puesto que permite gastar de manera más uniforme las ruedas. Como en todas las rotaciones, hay que asegurarse de que el lado más gastado de las ruedas queda hacia el exterior del patín. Para ello basta con que no gires las ruedas al cambiarlas, como hemos explicado antes.
En esta rotación, la rueda 1 del patín derecho pasaría a la posición 2 del otro patín, la 2 a la 3, la 3 a la 4 y la 4 a la posición 1, es decir, moveríamos cada rueda una posición hacia atrás, haciendo que, después de 4 rotaciones, todas las ruedas hayan pasado por todas las posiciones, lo que hace que se vaya equilibrando de manera mucho más uniforme su desgaste. Esta rotación no es válida para patines con configuración rockering, porque rompes la estructura de diámetros que requiere el patín rocker. A continuación explicaremos la variación válida para patines rockeados. Por último, vamos a ver la rotación clásica rockering 1-4-2-3. Este tipo de rotación es solo para patines cuya configuración sea rockering. Podríais hacerlo también en configuración flat, pero no es recomendable. En este caso, este tipo de configuración va a favorecer el desgaste de las ruedas correspondientes a las ruedas 1 y 4, y por lo tanto es la rotación en la que menos se optimiza el desgaste de las 4 ruedas por igual. Como en todas las rotaciones, hay que asegurarse de que el lado más gastado quede hacia el exterior, igual que hemos comentado antes. En este caso, haríamos un cambio de posiciones en cruz, donde la rueda 1 del patín derecho pasaría a la posición 4 del otro patín y la rueda 2 pasaría a la 3 del otro y viceversa. Con este tipo de rotación acentuamos mucho el desgaste de las ruedas 1 y 4, y cuando estuvieran muy desgastadas y tuviéramos que cambiarlas, haría falta comprar un solo juego de 4 ruedas nuevas, y pondríamos en 2 y 3 las ruedas desgastadas, las pondríamos en las posiciones 1 y 4, de manera que las ruedas de menor diámetro se encuentren en los extremos, y en el centro, en las posiciones 2 y 3, las ruedas nuevas. De esta manera mantendríamos la configuración rocker de nuestros patines. A continuación, vamos a hablar del cambio de ruedas. Lo primero que debes de saber es que, si viendo las ruedas de tus patines tienes dudas de si tienes o no que cambiarlas, no lo dudes, cámbialas. Tu seguridad y tu control de los patines te lo agradecerán. Como hemos comentado antes, las ruedas se desgastan de manera diferente, tanto cada una de manera individual como en función de la posición que ocupen en el chasis. Lo más común es que se gaste más la parte interior, pero también el diámetro va disminuyendo por culpa de este desgaste. Según nuestro estilo de patinaje, las ruedas se gastarán más o menos y de forma más o menos uniforme. Tendrás más desgaste si haces frenadas agresivas, derrapes o frenadas en T. Por último, el tipo de suelo sobre el que patinemos influye bastante en el desgaste de las ruedas. Si patinamos por la calle en diferentes tipos de suelo, las ruedas se gastarán más rápido que si lo hacemos en pista cubierta, donde el suelo es más suave y por tanto desgasta menos las ruedas. Al igual que dependerá del tipo de rueda que compremos, ya que el mercado nos ofrece actualmente ruedas para uso indoor, para uso en asfalto, para uso en mojado, etc. Pero todo esto ya lo hablamos en el vídeo sobre tipos de ruedas. A continuación, os muestro una imagen que es bastante representativa de cómo se produce el desgaste de las ruedas y qué debemos hacer en cada caso. Como veis, no solo la asimetría hace que sea necesario un cambio de ruedas. La disminución del tamaño también obliga a realizar el cambio, porque la rueda está compuesta de diferentes materiales como hemos comentado antes, y si la banda de rodadura, que es lo que veis en color naranja, que es lo que está en contacto con el suelo, se desgasta por completo,
podríais sufrir un accidente, puesto que el chasis está hecho de un material plástico duro y no tiene ningún tipo de agarre, además de provocar la pérdida de control de los patines debido a la deformación de las ruedas en este aspecto. A continuación, os voy a dar las instrucciones para realizar la rotación. Al igual que haremos en el vídeo sobre mantenimiento de rodamientos, hemos cambiado un poco el escenario para explicar esto. En primer lugar, deciros que voy a dar por hecho que no habéis hecho una rotación de ruedas. Por lo tanto, podremos suponer que o bien tendrán bastante suciedad o necesitarán una rotación seguro. Pensando en lo primero, os recomendamos que extendáis un par de hojas de periódico sobre una mesa para evitar manchar más de la cuenta. Veréis que cambiar las ruedas de los patines es muy sencillo y rápido. Para realizar este cambio de ruedas o la rotación, necesitaréis una o dos llaves Allen o Torx, dependiendo del sistema de sujeción de vuestros patines, como ya explicamos en el vídeo sobre tornillos, un trapo y 10 minutos de vuestro tiempo. Tened cuidado de no perder ninguna pieza y recomiendo no cambiar los tornillos de sus posiciones, porque algunos, como los tornillos cuando llevamos taco de freno, si los llevas suelen ser más largos. En otros casos tienes dispositivos que permiten poner el chasis en modo rockering y en otros casos tienes separadores entre la guía del patín y la cara externa de los rodamientos. En este caso, además de ver el desgaste de las ruedas, vamos a mostrar cómo se haría una rotación clásica 1-3-2-4 con los patines en horizontal. Así que empecemos. Los pasos a seguir son muy sencillos. Primero, coloca los patines de esta manera, enfrentados, con sus caras internas hacia adentro. Segundo, quita el tornillo que sujeta la rueda a la guía mediante la llave Allen o Torx. Tercero, saca el tornillo de la guía y la rueda quedará suelta. Dejas el tornillo junto a su posición, sacas la rueda y la depositas junto a su posición original fuera de la guía. Y puedes dejar incluso el tornillo enhebrado en su hueco para no alterar el orden y no perderlo. Tercero, si lo que vas a hacer es una rotación, suelta todas las ruedas y déjalas preparadas para realizar los cambios en función del tipo de rotación que vayas a hacer. Nosotros recomendamos pasar un trapo con algo de aceite de oliva en el exterior de los rodamientos, así eliminamos algo de polvo adherido y cuidamos un poquito este elemento. Llegados a este momento, comenzamos con lo que yo llamo el juego del trilero, siguiendo el esquema de la rotación que queramos hacer. En este caso hemos decidido que vamos a hacer la rotación clásica, llevando la rueda de la posición 1 a la posición 3, aprovechando para darle la vuelta de esta manera. Así, la cara exterior en la posición inicial queda en la cara interior en la posición final. Realizaremos lo mismo con el otro patín, y también en las posiciones 2 y 4 de la siguiente manera. Una vez tenemos todas las ruedas en su posición final, vamos introduciéndolas en la guía correspondiente, colocando el tornillo para que no se muevan de la siguiente manera. Cuando tengamos ya todas las ruedas colocadas con su tornillo, apretamos todos los tornillos a la vez, hasta que hagan resistencia, pero ojo, no los forcéis porque podéis pasaros de rosca y además frenar la rueda, tal y como hemos explicado en el vídeo de los tornillos. Cuarto, si vas a hacer un cambio de ruedas nuevas, tendrás que sacar los rodamientos y los separadores que están en la rueda. Para eso te recomendamos que veas nuestro vídeo sobre los rodamientos, donde explicamos su mantenimiento, y allí podrás aprender cómo realizarlo. Siguiendo estos pasos, habremos terminado la rotación de ruedas. Si deseas otro tipo de configuración, solo tienes que seguir este método alterando la ubicación final donde irá cada rueda.
Atención, siempre que cambies las ruedas, las primeras ocasiones patinando vas a notar que el patín se comporta de una manera extraña. No te preocupes, es algo completamente normal, y es porque te has ido acostumbrando poco a poco al desgaste que tenían las ruedas antes de cambiarlas. En pocos minutos o en pocas ocasiones patinando, habrás vuelto a la normalidad. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más sobre ruedas y sobre cómo rotarlas para poder disfrutar mucho mejor de vuestro patinaje y además alargar la vida útil de las mismas. Si tenéis cualquier duda podéis encontrarnos en nuestra web o bien en redes sociales o en cualquiera de nuestras escuelas de patinaje en línea de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Preguntadnos y os atenderemos encantados. Nos vemos en el próximo vídeo.